Al igual que que pasa con los lípidos y con otras biomoléculas, hay algunos aminoácidos que se consideran esenciales. Perdón. Esto quiere decir que estos aminoácidos igualmente tienen que ser consumidos en la dieta, pero que el organismo no los produce. Son esos 10 que están ahí: valina, leucina, isoleucina, triptofano, fenilalanina, triptonina, metionina, lisina, arginina e histidina. Dice acá que la histidina puede oxidarse al disulfuro enzimáticamente o por oxígeno, digamos por reacción química, digamos así, de oxidación. Y que la metionina también puede sufrir oxidación a sulfóxido, pero es inestable. Este de acá es el de la cisteína, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, en este caso catalizado por un ion de cobre, pero dos moléculas de histidina, el residuo SH, forma un puente SS, ¿verdad? Los puentes de disulfuro se supone que están asociados también con el cabello colocho, ¿verdad? El contenido de cisteína en la queratina del cabello tiene que ver con la cantidad con la característica del pelo de ser colocho. De hecho, cuando se hacen tratamientos para alisar el cabello, sobre todo, por ejemplo, los que son con hidróxido de sodio, y muchos que son con hidróxido de sodio, pues lo que hacen es precisamente romper los puentes de disulfuro, ¿verdad? Para hacer el cabello lacio. Bueno, hay algunos de ellos que tienen una estructura aromática, ¿verdad? Triptofano, tirosina, fenilalanina. Entonces, estos compuestos absorben radiación en la región ultravioleta. Entonces dice acá, por ejemplo, que a 280, hay tres de ellos, ¿verdad? Triptofano, tirosina y fenilalanina, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí a 280, pues el de la fenilalanina no es tan fuerte. Bueno, de hecho ya sí, es prácticamente no es perceptible, digamos, esta escala, pero el de tirosina y triptofano, ustedes pueden ver que tiene acá una zona de absorción, y que esta zona de absorción, si bien es cierto, tiene un cierto traslape, digamos, todavía con ácidos nucleicos, no coincide con la zona de absorción máxima de los ácidos nucleicos. Entonces, estos residuos de estos aminoácidos que uno puede encontrar en las proteínas, ¿verdad? Suelen tener absorción a 280. Entonces, aunque no es un método muy selectivo, una de las maneras de identificar proteína es haciendo una lectura de, absorción a 280 nanómetros. Luego, los aminoácidos forman péptidos y forman proteínas, ¿verdad? En términos generales, a los péptidos los llamamos a los pequeñitos, ¿verdad?
y proteínas pues a las más grandes. Esto ocurre, digamos, por medio de la formación de enlaces peptídicos. El enlace peptídico es esencialmente un enlace amida entre pues un alfa carboxilo y un alfa amino, ¿verdad? Ellos pierden una molécula de agua y forman un enlace amida, ¿verdad? Y sucesivamente podrían, digamos, tener otro y otro y otro y otro enlace. Entonces, bueno, si nosotros alargamos esta cadena, igualmente vamos a tener un extremo N-terminal, que es el extremo en el cual está el nitrógeno, ¿verdad? Y un extremo C-terminal o carboxiterminal, que es en la parte donde va a estar el grupo carboxilo, ¿verdad? Y en el medio, pues lo que vamos a tener son enlaces amida y los residuos de los aminoácidos, ¿verdad? Por ejemplo, esto venía de una glicina, entonces aquí está el residuo de la glicina, que es un hidrógeno. Esto venía de una alanina y pues aquí tenemos el residuo de la alanina, que es un grupo metilo. El péptido se puede representar así, ¿verdad? Por ejemplo, gli-ala, ¿verdad? Que sería sencillamente ponerlos juntos. O se podría poner, por ejemplo, nada más G y A. ¿De qué depende un poco esto? Bueno, vamos a ver. Espérense un segundo para enseñarles. Profe, esa representación cuenta como nombrarlos también, digamos. ¿Cómo? ¿Cómo nombrarlos? Nada más poniendo esas abreviaciones, el GLI y el ALA. Sí, pues es como la abreviatura, ¿verdad? Si uno les pide que los nombren, depende de cómo les pidamos que los nombren, ¿verdad? Si es por el nombre completo, pues se pone el nombre completo. Pero si es por la abreviatura, se hace por la abreviatura. Vamos a ver. Esto es el GenBank. Eh, es como una base de datos donde uno encuentra, eh, perdón, secuencias de ADN que han sido guardadas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, eh, vamos a ver, estoy buscando una de E. coli, ahí cualquiera que me salió. Este tiene pues el genoma completo acá. Yo le pongo la parte gráfica. Entonces aquí puedo observar, ¿verdad? Aquí están estos cositos que se ven en verde. Es la anotación de diversos genes que han sido identificados. O sea, que codifican, ¿verdad? Para diversas proteínas. Entonces, por ejemplo, como suelen ser secuencias relativamente grandes, digamos, pues esto está en el ADN, pero ese ADN codifica para una proteína. Entonces, si yo, perdón, si yo quisiera, por ejemplo, descargar la secuencia de la proteína, podría descargar la del ADN también, pero como ahorita estamos viendo la parte de las proteínas, perdón, ese no es.
Eh, Me dice aquí que este es una posible proteína de membrana. Y aquí encuentro la secuencia completa, ¿verdad? Ustedes pueden ver que los aminoácidos se ponen en la estructura de una letra. Usualmente cuando uno tiene estos secuencias grandes, se pone de esta manera, porque ponerlo de la otra manera con 3 letras sería demasiado extenso. Y entonces, pues tenerlo así, con la de una sola letra, ayuda a simplificarlo. Cuando uno está escribiendo estructuras cortas como péptidos y cosas de esas, suele ser más común la otra nomenclatura, la de las 3 letras. Es como un poco más transparente, ¿verdad? Y como un poco más fácil de entender. Bueno. Ustedes recuerdan el enlace peptídico, como todas las amidas, tiene estructuras de resonancia entre el carbono y el nitrógeno, lo cual le da cierta estabilidad a ese enlace, ¿verdad? No es un enlace tan frágil, eh, tan lábil, digamos, desde el punto de vista químico como otro tipo de enlaces. Bueno, en términos de péptidos también, podríamos hablar de cuando 2 aminoácidos se unen, tendríamos un dipéptido, ¿verdad? Cuando 3 se unen, tendríamos un tripéptido, ¿verdad? Cuando 4 se unen, tendríamos un tetrapéptido. Cuando tenemos, como en general, de 2 a 10 o de 2 a 20, podríamos hablar de oligopéptidos. Y cuando tenemos ya algunos que son mucho más grandes, ya hablaríamos de polipéptidos. Regálenme un segundo. Los polipéptidos son proteínas, o mejor dicho, las proteínas son polipéptidos. Podríamos tener algún tipo de polipéptido que no fuese proteína, como hay unos peptoides, por ejemplo, si yo hiciera poliglicina o polilicina, un polímero de un solo aminoácido que no es, pues, no es la estructura natural de ninguna proteína. Suelen ser estructuras muy rígidas. Pues eso sería un polipéptido, pero no sería una proteína. Al igual que como hablábamos, por ejemplo, en el caso de los lípidos y los carbohidratos, que muchas veces se encuentran conjugados, que muchas veces, es decir, no tenemos por ejemplo, un lípido suelto, sino que lo tenemos conjugado con un azúcar o al revés, también tenemos las proteínas conjugadas. Entonces, digamos, le llamaríamos grupo prostético a la otra parte, que no es la proteína.
Entonces, si yo tengo una proteína cuyo grupo prostético es un lípido, entonces eso sería una lipoproteína, ¿verdad? Si hay alguno que el grupo prostético es un carbohidrato, entonces sería una glicoproteína. Si por ejemplo tenemos un grupo metálico, ¿verdad? Un ion metálico, lo que sea, como grupo prostético, entonces sería una metaloproteína. Las proteínas, para estudiarlas, muchas veces es importante extraerlas, purificarlas y aislarlas, ¿verdad? Y también pues caracterizarlas respecto a la actividad enzimática. Entonces, bueno, depende mucho de si las proteínas son intracelulares o extracelulares, ¿verdad? Si yo tengo por ejemplo, una enzima que es extracelular, yo la puedo aislar, digamos, si el microorganismo está creciendo o el organismo que sea está creciendo en un medio, por ejemplo, en un medio líquido, pues yo puedo separar sencillamente las células y tomar como el caldo de cultivo, y ahí estarían las proteínas. Pero cuando las proteínas son intracelulares, pues necesitamos romper las células, ¿verdad? Hay varias formas de hacer esto. Una es, pues sí, algún buffer, ¿verdad? Que sencillamente pues tenga un pH o alguna otra característica que nos ayude a romper la membrana y la pared, tal vez, celular. Pero que no dañe la proteína, ¿verdad? Si las condiciones son extremas, esto podría dañarnos la proteína también, que eso sería algo que uno no desea. Por ejemplo, uno puede utilizar disoluciones que contengan surfactantes como, digamos, docil sulfonato de sodio, docilbenzensulfonato de sodio, que ayudarán a hacer una disrupción de la bicapa fosfolipídica, y pues esto va a liberar el buffer es quien promueve la ruptura celular inicial. Puede ser una manera, o sea, con el buffer, o podría ser con, por ejemplo, un surfactante con, digamos, docilbenzensulfonato o docilsulfonato de sodio. Podría ser, dependiendo de las células, con temperatura también. El problema es que si la temperatura otra manera sería, por ejemplo, si las células no son muy resistentes,
sencillamente de manera mecánica. Por ejemplo, hay algunas células que con algún tipo de licuado, por ejemplo, con algún tipo de agitación, con bolas, se puede hacer la disrupción de la membrana. Otra forma es con ultrasonido, ¿verdad? A veces uno pone, digamos, una bayoneta de esas de ultrasonido, ¿verdad? Y el ultrasonido rompe las células. Con lo que hay que jugar con esto es siempre con lo mismo, o sea, que las condiciones sean suficientes para romper las células, pero que no nos vayan a dañar la proteína. ¿Alguna otra técnica aparte de esas? Sí, recuerdo que había una, por ejemplo, que uno pone como unas microbolitas, ¿verdad? En un aparato que los agita, ¿verdad? Y las bolitas hacen como fricción mecánica y eso rompe membranas. Por supuesto, digamos, es diferente, digamos, la membrana de una gram negativa, por ejemplo, que de una gram positiva, o de un hongo, o de una planta, ¿verdad? Son, digamos, membranas entre más complejas y más duras, son más difíciles de romper y posiblemente se requieran, digamos, condiciones más abruptas para romperlas, ¿verdad? Usualmente lo que uno hace, digamos, si uno está interesado en la proteína de un organismo en particular, es de buscar si hay para ese en particular o si no, para el más parecido que encuentre, que sea probado, ¿verdad? Y probar a ver si funciona. Y luego viene también la parte de separación, ¿verdad? La separación podría ser por medio de, por ejemplo, precipitación salina y diálisis. Podría ser por medio, digamos, de cromatografía. Hay varios tipos de cromatografía, por ejemplo, cromatografía de afinidad, de intercambio iónico o de exclusión. Podría ser por electroforesis o por algún otro método. La precipitación salina, que es, ¿cómo decir? Es eficiente para precipitar cantidades relativamente grandes. Sin embargo, el producto no va a estar particularmente puro. Suelen precipitar, pues, la gran mayoría de la parte proteica. Sin embargo, por ejemplo, si uno tiene un caldo ahí medio complejo, con precipitación salina puedes tomar, digamos que un grueso de proteínas y ya después, o sea, y eliminar otros componentes que no son proteicos y ya a partir de esa mezcla, pues seguir purificando, ¿verdad? Es una posibilidad. Digámoslo así, el sulfato de amonio, pues tiene la característica de que empieza, digamos, a formar el precipitado y en el precipitado contiene las proteínas, ¿verdad? Uno, digamos, que satura el medio y eso se comienza a insolubilizar y uno comienza a tener pues ahí un sólido que está cargado de sulfato de amonio, pero cargado de proteínas también. Como posiblemente ese precipitado proteico contenga también mucho sulfato de amonio, es bien común que sea necesario hacer una diálisis. ¿Qué es una diálisis? No han hecho diálisis, ¿verdad? Nunca. En el laboratorio no, profe. Las bolsitas de diálisis viene pues una bolsita que es como una membrana deshidratada, ¿verdad? Uno le pone una prensita de un lado, llena la bolsa con la sustancia, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, si fuera la proteína, pues la proteína en agua o en un buffer,
bueno, en agua, digamos, en algo no muy salino, ¿verdad? Porque uno no quiere agregar las sales, más bien quiere retirar las sales. Y le pone la otra prensita y eso queda la bolsita llena, así como ver un boli, ¿verdad? Sí conocen un boli, ¿verdad? Ya no son como tan frecuentes como en otros tiempos, pero sí saben de qué estoy hablando. Sí, Sí, profe, profe. eran lo mejor. Ok. Pues uno llena esa bolsita y lo pone, digamos, digamos, en un recipiente grande para que esté con bastante agua y con agitación, ¿verdad? Entonces, esa membrana tiene un tamaño de poro pequeño. Digamos, las proteínas que son relativamente grandes no pueden atravesar ese poro, pero los iones sí. Entonces, por mera ósmosis, ¿verdad? Los iones van a pasar de un lado a otro hasta equilibrar las concentraciones. Entonces, por ejemplo, uno va a tener, digamos, la mayoría de sal afuera, ¿verdad? Después uno sustituye el agua y la puede sustituir unas 2 o 3 veces o más, dependiendo de lo que requiera. Y finalmente vas a tener prácticamente la proteína pura. Por cromatografía, bueno, hay diferentes tipos de cromatografía, ¿verdad? Aquí aparece pues una cromatografía de columna. Regálenme un segundo. Hay algo que me tiene como con alergia, como que me pica la nariz. Sirve un poquito de agua. Ok, perdón. Cuando uno tiene una columna, hicieron en orgánica cromatografías de columna. Sí, eso sí. ¿Alguien desea explicarlas? Eh, Sofía.
Yo puedo explicarla. Adelante. Ok. Resulta ser que es uno de los métodos de separación que tiene que ver con mezclas que una posee afinidad hacia una parte polar y otra tiene menor afinidad hacia que es menos polar, digamos. Entonces lo que sucede es que dependiendo de la parte que se queda dentro de la columna, una de las partes de la mezcla se va a quedar más arriba, va a durar más en salir, entonces uno puede separar los componentes. Por medio de esa es la fase estacionaria y uno le va agregando una fase, ay, se me dan los otros nombres, pero la fase Móvil. móvil, sí. Entonces esa es una columna en la cual uno separa los componentes por medio de esa afinidad. Ok. ¿Cuál es la típica fase estacionaria o algunas de las típicas fases estacionarias en cromatografía de columna? Creo que era gel de sílica. Ajá. Sí, esa es la más común. También a veces se utiliza alúmina o algunas veces se utiliza C18, por ejemplo. Em, Esa es, digamos que la cromatografía normal. Esto que está aquí a un ladito, ¿lo reconocen? Sí, pero no las llegamos a usar ni nada, solamente lo vemos teórico. ¿Qué son? Las Son columnas las, empacadas. Ajá, para HPLC, para cromatografía líquida de alta eficiencia. Em, el punto es, bueno, esa es la cromatografía normal. No es la que se usa usualmente para separar proteínas, no. O sea, la cromatografía corriente se usa más para moléculas, ¿verdad? Moléculas, digamos, pequeñas, discretas. Em, Ustedes recuerdan que las proteínas, como hay residuos que son cargados, las proteínas suelen tener pues una carga total, suelen tener eh, pues grupos ionizables, ¿verdad? Residuos de grupos ionizables. Si ustedes recuerdan, yo les decía al inicio que cuando hablábamos de si el grupo era neutro o era ionizable o era lo que sea, no estábamos hablando del alfa amino y el alfa carboxilo, sino que estábamos hablando nada más de la cadena lateral. Eso es porque en las proteínas el alfa amino y el alfa carboxilo no están libres, sino que están formando parte de la cadena peptídica, ¿verdad? Los residuos son los que son ionizables. Eh, si uno tiene grupos ionizables, podría tener una cromatografía de intercambio iónico. Este tipo de cromatografía, ¿lo conocen? ¿Les suena familiar? profe, sí me acuerdo que esa la mencionamos en el curso de analítica, pero yo personalmente esa no me acuerdo muy bien. Entonces, si la puedo repasar como rápidamente. Ok. Y esta otra que se llama cromatografía de filtración en geles, esta la conocen, o también se llama cromatografía de exclusión. ¿Recuerdan de esta? ¿La conocen? Creo que en lo de filtración en geles, más bien lo que vemos, sí, lo habíamos visto como en genética, que era para lo del ADN, para separar Se los utiliza, componentes. sí, se utiliza con ADN también. Sí. Y la cromatografía de afinidad, ¿la conocen? Sí, Esa no. profe. Sí. Sí, en realidad es que usted pone, bueno, se basa en la relación de antígeno, eh,
proteína, algo así era. Y se usa mucho en inmunología. Ok. Sí, hay algunas variantes. Ya vamos a ver un poquito. Vamos a ver. Pero bueno, ya veo que sí tienen idea de qué es. La cromatografía de intercambio iónico. Vamos a ver esa. Ah, bueno, ahí está. Intercambio iónico afinidad. Ok. La cromatografía de exclusión o de filtración en geles. Uno lo que tiene es digamos, en general la de exclusión, uno lo que tiene es una fase estacionaria porosa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta fase estacionaria porosa, las moléculas más pequeñas van a tomar ciertos caminos dentro de los poros que las van a hacer como tomar caminos más largos, digámoslo así, hasta llegar abajo. Mientras que las moléculas más grandes no van a ser capaces de entrar en esos poros y de meterse por esos caminos largos, sino que van a pasar por algunos huecos que van quedando solamente, de manera, digamos, que las moléculas más grandes salen primero y las más pequeñas van saliendo de último. Entonces, es una separación meramente por tamaño. Hay diferentes soportes que se utilizan, diferentes, digamos, fases estacionarias. Las fases estacionarias usualmente tienen capacidad de separar diferentes tipos de geles, diferentes tipos de masas moleculares. Entonces, algunas, digamos, comunes son Cefadex, agarosa, se me olvidó el nombre de esta otra, que las siglas son como Page, Sofía, sí. Profe, hay algo que no entendí bien. ¿No Dime. se supone que más bien las más grandes son las que duran más en salir porque no logran atravesar los poros? No, las más grandes son las que salen primero. Digámoslo así, vea por ejemplo esta figura que está acá. Nada más para decirles el nombre de la otra fase estacionaria que es común, que me quedó. Poliacrilamida. Poliacrilamida es el otro que es bien común. Poliacrilamida, agarosa, Cefadex. Ustedes ven estas bolitas que aquí aparecen dibujados como unos caminitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las moléculas pequeñas logran entrar en esos poros y van pasando por estos caminitos. Entonces, estos caminitos les hacen un recorrido más largo. Mientras que las moléculas más grandes, ¿verdad? No se pueden meter por esos caminitos, tienen que pasar ahí por los espacios que van quedando. Entonces, el camino, digámoslo así, fuera de las bolitas, fuera de esos poros, es más corto. Entonces las moléculas grandes pasan más rápido. Mientras que las moléculas más pequeñas se quedan más atascadas ahí en caminos internos. Se le llama filtración en geles también porque muchas veces la fase estacionaria no es necesariamente unas bolitas, sino que puede ser un gel, digamos. Uno utiliza una sustancia que gele, como por ejemplo la agarosa, y donde eso forma un tipo de entrecruzamiento físico, y ese tipo de entrecruzamiento va a dejar igual un tipo de poros, digamos, de diferentes tamaños, en los cuales las sustancias grandes pues no van a poder entrar a los poros más pequeños, entonces van a pasar más rápido, y las sustancias más pequeñas se van a quedar ahí
dando vueltas. Es una separación meramente por tamaños, de manera que no es una técnica como la cromatografía de gel de sílice, que uno la usa como para moléculas pequeñas, discretas, sino que esto es más como para moléculas poliméricas. ¿Entendido lo de por qué las grandes pasan primero? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? De mi parte, sí, profe. Ok. Las de intercambio iónico, imagínense que uno tiene un soporte, que podríamos tener diferentes tipos de soporte, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice celulosa o agarosa. Podría ser otra cosa, podría ser incluso sílica, eh, o una resina sintética, lo que sea. Tenemos un soporte y sobre ese soporte se hace pegar un grupo, ya sea amino, digamos amonio, o un grupo eh, carboxilo, o algún otro grupo cargado. Estos son de los más frecuentes. Podría ser algún otro grupo cargado. Entonces, sencillamente, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo tengo el dietilaminoatilo, ¿verdad? Esto protonado eh, va a tener un contraión, ¿verdad? Algunas veces, por ejemplo, esas resinas uno las regenera, digamos, haciéndole pasar ácido clorhídrico. Entonces yo voy a tener eso protonado y voy a tener como contraión cloruros. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo hago pasar una molécula que, que es negativa, digamos, por ejemplo, una proteína que sea negativa, eso va, digamos, a cambiar al cloruro como contraión y se me va a quedar esa otra molécula pegada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que todas las otras cosas que no tengan carga van a diluir rápido, ¿verdad? Y la proteína se me va a quedar ahí pegada, ¿verdad? Aquí dice, por ejemplo, que las proteínas cargadas positivamente se unen a las bolitas cargadas negativamente. O las proteínas cargadas negativamente se unen a las bolitas cargadas positivamente. Por ejemplo, si yo tuviese algo como eh, carboximetilcelulosa, que tiene el grupo carboxi, ¿verdad? Que es negativo. Esto también podría regenerarse, digamos, utilizando una cosa como hidróxido de sodio. Entonces yo voy a tener un carboxilato de sodio, ¿verdad? Si hay una proteína positiva, esa proteína va a desplazar el sodio y se va a unir al soporte, ¿verdad? Y eso la va a hacer ir bajando muy, muy lentamente. Todo lo que no sea cargado va a diluirse rápido, ¿verdad? Entonces, todas las otras cosas, yo las voy a sacar rápido. Y la proteína, pues, va a ir diluyendo despacio hasta que finalmente la puedo recuperar mucho más pura. Si esta es la de intercambio iónico. En algunos casos puede ser necesario que yo, después de diluir los contaminantes, cambie la fase móvil y ponga algo que me haga de contraión para la proteína retenida en el soporte, ¿verdad? Y eso ya la haga diluir rápido. Esta es una cosa también que puede ser necesario. La cromatografía de afinidad. Sí, aquí está más o menos como decían por ahí, con anticuerpos, ¿verdad? Y antígenos. Ay, ay, ay.
Lo del contraión. Ok, me devuelvo un segundo. Yo tengo el soporte y el soporte tiene una carga negativa, ¿verdad? Entonces acá tengo la proteína. Esto naturalmente tenía, digamos que un sodio, ¿verdad? Yo tengo la proteína positiva, entonces la proteína se une al soporte y desplaza el sodio, ¿verdad? El sodio ya se fue. ¿Qué es lo que pasa? Que algunas veces la proteína se queda muy anclada al soporte. Entonces yo puedo diluir todo lo demás y sacar todas las impurezas, pero tal vez la proteína no me está saliendo porque sigue estando pegada al soporte, a la fase estacionaria. Entonces, por ejemplo, si yo agrego algún tipo de sal, ¿verdad? O algún tipo de ion negativo. Vamos a ver. Algún tipo de ion negativo que sea bien afín a la proteína. Y bueno, y va a tener un contraión positivo que se quede acá. Entonces ya esto se libera. Y ya esto diluye. Es decir, en la fase móvil cambio y agrego algo que me ayude a liberar la proteína del soporte, ¿verdad? Para que diluya. Vamos a ver dónde está la presentación. Ok, entonces las partículas tienen algo que tiene afinidad por el sustrato, por ejemplo. Podría ser digamos, un anticuerpo al cual se le agrega un antígeno, ¿verdad? Entonces, el que es más específico se va a quedar unido al soporte, los demás se van a diluir y finalmente, igualmente yo agrego algo, alguna condición que me ayude a liberar ya el antígeno para recuperarlo. Esto es una posibilidad, también se utilizan mucho para purificar enzimas, por ejemplo. Recuerdo un caso que era, digamos, en la fase estacionaria, eran pues partículas de sílica. Entonces se funcionalizaban y se le ponía, vamos a ver, como una glucosa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el enlace glicosídico no estaba hecho con oxígeno, sino por ejemplo con azufre. Entonces hay una enzima glicosidasa, ¿verdad? Que es específica para ese tipo, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, esto sería un enlace alfa, para ese tipo de enlace alfa, pero que no puede cortar el enlace si está azufre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque no lo puede cortar, no lo puede hidrolizar, igualmente lo reconoce porque igualmente es su sustrato, igualmente es afín. Entonces la proteína, cuando está diluyendo, igualmente se une ahí y se queda pegada.
Entonces yo puedo sacar todo lo demás, eluir todo lo demás. Y la proteína se va a quedar unida a la fase estacionaria. Cuando yo lo quiero liberar, puedo, por ejemplo, agregarle un montón de glucosa en la fase móvil y entonces ya se va a soltar de ese soporte, ¿verdad? Y va a agarrar la glucosa que está en el medio y va a salir. O, por ejemplo, una opción es algunas enzimas, por ejemplo, la actividad varía con el pH, ¿verdad? Tal vez tiene máxima actividad a pH 5. Entonces, tal vez eso es porque a pH 5 se une eficientemente con su sustrato. Pero tal vez a pH 7,5 no. Entonces, algunas veces yo cambio el pH y ya ellas se sueltan del soporte porque a un pH, digamos, mayor pierden la afinidad por el sustrato. ¿Verdad? Entonces, esa sería la cromatografía de afinidad. Es una técnica que suele ser bien, bien, bien específica. Bueno, vean, este caso está aquí. La proteína se une a la glucosa, ¿verdad? Que son residuos, pero no los puede romper. Y dice que después se adiciona glucosa y entonces la proteína se libera. Profe, disculpe, en el caso anterior, ¿cuál sería la fase estacionaria y cuál sería la fase móvil? Perdón. En el de en este de la glucosa, En este último que vimos. Ajá. digamos, la fase estacionaria puede ser algún tipo de resinas, o sea, hay un soporte, digamos, el soporte podría ser, digamos, gel de sílice, o podría ser celulosa, o podría ser algún tipo de partícula. Pero la característica de la fase estacionaria es que eso se funcionaliza con algo, por ejemplo, un residuo de glucosa, que digamos, si el sustrato es glucosa, ¿verdad? O no sé, digamos que la enzima actúe sobre un péptido. Entonces podría tener algo que se asemeje al péptido ahí, ¿verdad? Se funcionaliza con algo que haga a la enzima unirse ahí. La fase estacionaria originalmente puede ser nada más un buffer, que lo que va a hacer es eluir todas las demás cosas que estaban en la mezcla. Un buffer acuoso, ¿verdad? Sí, acuoso. Digamos, muchas veces con las enzimas igualmente no se trabaja casi disolventes, y si hay algún disolvente usualmente está en una concentración pequeña, porque los solventes pueden desnaturalizar, ¿verdad? Entonces, bueno, con un buffer se diluye casi todo y queda la enzima pegada. Después la fase móvil se cambia y se agrega, por ejemplo, glucosa. Entonces la glucosa ya se uniría a la enzima y haría que se libere del soporte, ¿verdad? Y entonces ya la enzima se puede diluir. Yo les decía que otra posibilidad es que cuando se hace este cambio de fase móvil, se utilice en lugar de glucosa, digamos, nada más un buffer a otro pH, que es diferente a la actividad. Y tal vez el cambio de actividad significa que la proteína ya no es como tan afín al sustrato y sencillamente diluye. Ah, ok, ok. Gracias, profe. La electroforesis, ¿verdad? Bueno, este gel que está aquí es un gel de ADN, pero sí, parece un gel de ADN. Pero la electroforesis también se utiliza, digamos, para proteínas. Es un poco diferente a los de ADN. El asunto con el gel de ADN es que
el punto isoeléctrico del ADN es más o menos el mismo. Entonces, realmente la separación es meramente por tamaño, ¿verdad? Como una permeación en geles. Sencillamente la electricidad se utiliza para favorecer, digamos, ese movimiento, ¿verdad? No se hace a través de una columna, sino que se hace pues con la electricidad. En el caso de las proteínas, como las proteínas tienen diferentes puntos isoeléctricos y también depende pues del pH del buffer que se elija, yo voy a tener diferentes movilidades electroforéticas dependiendo de los diferentes puntos isoeléctricos. Entonces, si yo pongo una muestra que contiene un montón de cosas en un buffer a un pH específico y pongo el gel a correr, pues las proteínas que estén cargadas negativamente se van a mover hacia el polo positivo y las que estén cargadas positivamente se van a mover hacia el polo negativo. Y yo voy a ver varias separaciones, ¿verdad? Algunas veces me sirve, digamos, para comparar. Si yo, por ejemplo, pongo una muestra cruda, lo normal es que vaya a tener un montón de bandas, hay un montón de cosas. Si yo puedo, digamos, purificar, digamos, por alguna de las otras técnicas y llego a tener un producto mucho más puro, entonces yo voy a ver tal vez que lo que se mueve es una sola banda, ¿verdad? Y si lo comparo contra un estándar, podría ver si esa banda es la proteína que yo ando buscando, ¿verdad? Entonces funciona como un método de detección. La otra cosa que les iba a decir es que, por ejemplo, estos métodos, bueno, la de afinidad creo que no, pero las de intercambio iónico y las de exclusión también son instrumentales. Es decir, también hay una versión que es un tipo HPLC, ¿verdad? Digamos, hay cromatógrafos líquidos igual que van, ¿verdad?, con una columna empacada, con una bomba y con un detector, ¿verdad? Y que me permiten hacer tanto separación como cuantificación, ¿verdad? Hay algunos, como la cromatografía líquida normal, que realmente las cantidades son pequeñas, es más para detección que para separación. Pero también de estas técnicas hay cromatógrafos preparativos, ¿verdad? No sé si conocen el concepto, pero el cromatógrafo preparativo es un poco más grande que el HPLC. Las bombas son más fuertes, las columnas son más grandes y me permite purificar una pequeña cantidad que sí podría yo recoger, digámoslo así. Entonces no solo digamos como confirmar y cuantificar, sino que también me permitiría separar. Y de hecho hay cromatógrafos instrumentales con columnas enormes. Lo que pasa es que son equipos ya un poco más sofisticados que por lo menos de ahí nosotros no tenemos. Vamos a ver. Entre los aminoácidos y las proteínas podríamos decir que, bueno, más de la parte de las proteínas. Un segundito. Muchas de ellas son enzimas. El hecho de que sean enzimas significa pues que tienen funciones catalíticas, ¿verdad? Que se utilizan para las diferentes reacciones químicas. Algunas de ellas tienen funciones de almacenamiento y de transporte, ¿verdad? Mucho de transporte a través de membranas, de soporte celular. Por ejemplo, hay péptidos
digamos, en los peptidoglucanos, por ejemplo, en paredes celulares, hay tejidos queratinosos como el pelo, las uñas, este tipo de cosas, ¿verdad? Dice también traducción de información celular, ¿verdad? Están pues proteínas también en los ribosomas, ¿verdad? Que funcionan para transformar el ADN en proteínas, ¿verdad? Y hay funciones especializadas como anticuerpos o como otras. A la hora, digamos, de caracterizar la estructura de las proteínas, hay varios tipos de cosas que podríamos considerar. Digamos, la secuencia o la estructura primaria es particularmente cómo están enlazados los aminoácidos unos con los otros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un péptido como este, yo veo aquí un residuo de alanina, un residuo de glicina, un residuo de tirosina, uno de ácido glutámico, uno de valina y uno de serina, ¿verdad? Ahí están los enlaces peptídicos señalados, el extremo amino terminal y el extremo carboxi terminal. Entonces, empezando por el amino terminal, yo comienzo la estructura primaria, sencillamente cómo los aminoácidos están enlazados. Entonces, por ejemplo, el que les enseñaba en el Gene Bank, ¿verdad? Que aparece en toda la fila de letras, eso es una estructura primaria, ¿verdad? Realmente cómo están los enlaces peptídicos unos con otros. Pero no es lo único que es importante a la hora de conocer la estructura de una proteína. Un poco para secuenciar una proteína, bueno, hay una manera, digamos, indirecta que se suele hacer y es con el ADN, ¿verdad? Si yo conozco el ADN, si conozco el ADN, sé cuál es el codón de inicio y sé cuál es el codón de finalización y sé si hay otras regiones como intrones o como otro tipo de cosas, pues con el código genético yo podría saber la estructura de la proteína. Sin embargo, bueno, si no conozco los genes que la codifican, nada más estoy aislando la proteína y deseo saber cuál es la estructura, podría utilizar ciertas enzimas de restricción para digamos, para romperlas en pedacitos y observar esos pedacitos para cuantificar. Entonces, ¿conocen lo que es una enzima de restricción? Sí, profe. Ok. Profe, Ajá. bueno, no sé si estoy muy perdido, pero era lo que pasaba con la lactosa. No recuerdo si era en una bacteria que había uno que impedía que la lactosa se, se conectara, creo que era, eso no recuerdo muy bien. Ajá, no, es otra cosa. Estás hablando del los promotores inducibles. Ajá, ajá. No, es otra cosa. Las enzimas de restricción, digamos, eso otro tiene un poco más que ver con la represión de la expresión de los genes, con la represión del catabolismo del carbono. Esto, sencillamente, digamos, cuando yo tengo la estructura, hay ciertas enzimas que se conocen que pueden romper enlaces en sitios específicos. Entonces, imagínense que uno tiene, por ejemplo, aquí viene un enlace peptídico NH,
¿verdad? Está el carbono que está en el medio, que tiene aquí la cadena lateral, que aquí está puesta como RN, el carboxilo, el otro NH, el otro grupo, ¿verdad? Que aquí aparece como R+1, el otro carboxilo. Después vendría otro amino, otro carbono con un R, ¿verdad? Que sería RN+2, otro carboxilo, otro amino, etc. Entonces, aquí dice que cuando el R es lisina o arginina, hay una enzima que se llama tripsina que corta ahí, ¿verdad? Cuando el R es fenilalanina, triptofano o tirosina, hay una enzima que se llama quimotripsina que rompe ese enlace, ¿verdad? Cuando el R, digamos, +1 es leucina, isoleucina o valina, una que se llama termolisina rompe, pero rompe aquí en R, no rompe en R+1. Cuando tenemos que el R es metionina, hay uno que se llama bromuro de cianógeno que rompe, ¿verdad? Y cuando hay uno que sea tripsina o tirosina, yo tengo el N-bromosuccinamida que logra romper ahí. ¿Se entiende la idea? Deciré. Profe, en el caso de que, digamos, yo nada más como que, o sea, en el caso que yo no sepa absolutamente nada de una enzima y quiera ver, digamos, cuáles son los aminoácidos que la componen, ¿cómo sé yo qué reactivo utilizo? A eso vamos. Digamos, imagínense que yo tengo esta secuencia. Entonces, digamos, no conozco, no conozco, digamos, la secuencia en general. Y hago una digestión con tripsina. Entonces voy a tener estos 4 fragmentos. Ahora, yo tomo el mismo péptido original y hago una digestión con termolisina. Y voy a tener esos otros 4 fragmentos. Estos otros fragmentos son, digamos, más pequeños, más fáciles de analizar por otro tipo de técnicas, que ahorita vamos a ver cuáles. Digamos que el fragmento grande tal vez es un poco más difícil de hacer. Entonces, ese otro tipo de técnicas me permiten a mí conocer la estructura de los fragmentos. Entonces, para conocer la estructura original, yo lo que tendría que hacer es como juntar un Lego, digámoslo así. Por ejemplo, si yo tengo acá leucina, fenilalanina, metionina, prolina, lisina, y en este otro también lo tengo, ¿verdad? Yo sé que esto pues viene como de una misma raíz. Entonces yo sé que a este lado tendría triptofano y tirosina. Y hacia el otro lado tendría fenilalanina y prolina. Entonces, el único otro fragmento que empieza con fenilalanina y prolina es este. Entonces yo podría, ubicar este acá, ¿verdad? Y acá me va a quedar valina y arginina, ¿verdad? Y así me voy, ¿verdad? Como juntando un Lego, ¿me entienden la idea? Es decir, yo conozco la estructura de los fragmentos pequeños y tengo que ponerlos de manera que coincidan para armar la estructura grande, la estructura total del péptido. ¿Sí me captan la idea? Más o menos. ¿Me suena como De mi aquí, no? parte sí quedó claro, profe. Ok. Entonces,
Entonces vamos a ver. Dice acá que un polipéptido de 14 residuos de cerebro de rata, pues se hace la digestión y se secuencian los pedacitos. Dice que el amino terminal es valina y el carboxi terminal es treonina. Dice que se hace una hidrólisis con tripsina y se obtienen esos fragmentos que están ahí. Y luego se hace una hidrólisis con quimiotripsina y se obtienen esos otros fragmentos, ¿verdad? Esta treonina que está acá viene de acá. Entonces dice acá que cuál es la estructura, cuál es la secuencia, cuál es la estructura primaria del péptido. Entonces, si quieren, ¿qué hora es? Sí, si quieren unos 5 minutitos, háganlo. Está un poco fácil pero bueno, hagámosle, a ver.
Vamos a ver. Lo... Vamos a ver. Dicen por acá en el chat que si es... Vamos a ver. Bueno. No sé ni con qué herramienta resolverlo. Acá realmente da pues información de sobra, digamos. Si empezamos, digamos, por balina, ¿verdad? Tendríamos... perdón, es que me cuesta escribir con esto. Balina. Es el único que empieza con balina, ¿verdad? A ver cómo lo resuelvo. Vamos a ver. Ok. Estoy ahorita en Paint. Entonces, el inicial es balina. ¿Verdad? Yo podría decir que de los fragmentos con tripsina, el que va a ir de primero es balina. ¿Verdad? Y de los fragmentos con quimiotripsina, también el que va a ir primero es el que empieza con balina. Entonces, yo aquí claramente puedo ver que el que sigue es una fenilalanina, del cual solamente hay una opción, ¿verdad? Que es este de aquí. Entonces, este puede ir por acá, por este lado. ¿Verdad? Entonces, acá seguiría glicina y tirosina. Y el que continúa va a ser una arginina, ¿verdad? La cual solamente tengo una opción, igual que es este de acá. ¿Verdad? Aquí yo observo que lo que sigue es alalina, histidina, triptofano. Es este fragmento de acá. A ver, vamos a quitar esto. Quitar esto. Y aquí sigue pues glutamato, lisina, ¿verdad? Que de por sí ya es el único fragmento que me queda aquí. Ay, ay. No se quiere mover este. Y por último, aspartato treonina. ¿Verdad? Entonces, por ahí en el chat decían que si eran valina, serina, lisina, fenilalina. Bueno, acá hay un error. ¿Les dio de esta manera?
Devolución de boleta de prematrícula. Profe, a mí me da igual que usted. De 8 de la mañana a 12 y media del día. Para padres de familia. Qué cosa más terrible, es un camión con un megáfono ahí, pero bueno. Ok, pues esa sería la manera. Puede ser que haya algunos un poquito más complicados de secuenciar, de poner juntos, ¿verdad? Pero más o menos esa es la misma idea. Vamos a ver. Ah, bueno, ahí está. Ok. Y les decía que estos fragmentos pequeños ya hay también otras maneras de conocerlos, ¿verdad? Hay también aparatos tipo cromatógrafo líquido, en los cuales pues se puede ir haciendo una hidrólisis, ¿verdad? Y ir separando, digamos, por intercambio iónico. Dice acá, por ejemplo, que se trata el aminoácido con nitidina, ¿verdad? Y esto genera un color y eso se observa a través del tiempo. Perdón. Ay, perdón. Hay, digamos, un tipo de reacción. Regálenme un segundo. Me disculpan me disculpan tanto ruido y tanta interrupción. Pues vivo al lado de una calle principal y a veces cuesta un poco. Les decía, por ejemplo, bueno, este dice que es un ejemplo de la oxitocina bovina que sufre una reacción que se le llama degradación de Edman. Sencillamente, pues hay un reactivo que específicamente reacciona con el extremo N-terminal y va removiendo los aminoácidos, ¿verdad? Y estos derivados entonces se pueden ir eluyendo y se puede ir observando uno por uno conforme ellos van saliendo, ¿verdad? Y graficando. Algunas veces, digamos, no es bueno, ¿cómo decir? No funcionan muy bien con secuencias muy largas. Y por esa razón, digamos, se hace primero una digestión con algunas enzimas, con algunos reactivos, y después, ¿cómo se llama? Perdón, yo les decía enzimas de restricción, pero no, realmente son proteasas. Las enzimas de restricción son para ADN, pero es más o menos como la misma idea. Pero son proteasas o reactivos específicos para ciertas proteínas. La idea de esta reacción es que igual va consumiendo los extremos N-terminal y yo los puedo ir eluyendo selectivamente y puedo irlos viendo. Otra manera es pues el método de Sanger, que es también parecido, ¿verdad? Se va funcionalizando el extremo N-terminal con un fluoróforo, ¿verdad? Y se hace la ruptura.
Otra manera, digamos, de hacer esa ruptura en el extremo es utilizar una carboxipeptidasa, ¿verdad? La carboxipeptidasa rompe en el extremo C-terminal, ¿verdad? Dice que algunas veces pues falla, hidroliza completamente, pero usualmente va, digamos, carbono, aminoácido por aminoácido, y yo los puedo ir igualmente diluyendo y separando, ¿verdad? Entonces, por hoy podemos dejarlo hasta acá. Todavía nos falta un poquito la parte de estructura secundaria y terciaria.